capítulo 5 del libro de Hebreos. Ahí estamos, hermanos, para la gloria del Señor. Dice en el nombre de Jesús, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres, en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrenda y sacrificio por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidades. Y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí mismo, eh, esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Voy a tomar hasta estos primeros 7 versos del capítulo 5, aunque viene hablando desde el capítulo 4, verso 14 en adelante, donde presenta a Jesús como el sumo sacerdote. El sacerdote, para poder entender esto, el sacerdocio levítico, que fue escogido por Dios, cumplía una labor dentro del pueblo. Así, cuando Dios constituye la nación judía, le da leyes, ciertos sociales, leyes espirituales, ¿verdad? Leyes civiles, para que ellos pudiesen cumplir, pero a la vez también le entrega un cuerpo, una tribu completa de sacerdotes. ¿Para qué está puesto el sacerdote? El sacerdote, tal como dice acá, es para mediar entre Dios y el hombre. Esa es la labor que él cumple, diferente a la labor del profeta. El sacerdote es un representante de los hombres y el profeta es un representante de Dios. Ahora, como hemos venido hablando de este libro, ¿cierto?, donde el escritor lo único que quiere hacer en estos primeros capítulos es poner a Jesús a la altura que él se merece, la altura que la escritura le da, la altura que Dios le da a Jesús o al Cristo como, ¿cierto?, Salvador, como Redentor, mayor que Abraham, mayor que Moisés, mayor que la creación, mayor que todas las cosas. O sea, Cristo, Jesús, es Dios. Y aquí hacen una comparación entre el sacerdocio levítico y el nuevo sacerdocio, que es el sacerdocio de Melquisedec, ¿verdad? Cumple toda la misma labor, Cristo como sacerdote. Por eso que acá dice que en los días de su carne, ¿cierto?, él ofrece ruegos. Dice Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrima, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Si bien es cierto el llamado al sacerdocio, lo hace Dios, como todas las cosas. Dios llama al hombre, Dios elige al hombre y lo pone, ¿cierto?, como mediador. En ese entonces era el sacerdocio levítico, que lo hemos visto, Señor, a través de las escrituras, que fue quitado. Sí, el sacerdocio levítico no existe, aunque hay pretensiones, ¿cierto?, y hay declaraciones del pueblo de Israel que va a restablecer todas las cosas. Ellos, el templo, el sacerdocio. Pero el sacerdocio levítico fue desechado hace mucho tiempo. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué fue desechado el sacerdocio levítico? Por no cumplir los mandatos de Dios, por no cumplir lo que Dios le había impuesto para beneficiar así al hombre. Al contrario, se cambiaron sus actitudes, cambiaron las leyes divinas y se apropiaron de algo que no les correspondía. Entonces, aquí el apóstol presenta a Cristo como realmente, como el sumo sacerdote. Ese que hacía
una vez al año el sacrificio y presentaba primero sacrificios por él y luego presentaba un sacrificio por el pueblo. Habían muchos sacrificios. Amén. Estaban los sacrificios diarios por el pecado y estaba el sacrificio anual que el sumo sacerdote le correspondía hacerlo por todo el pueblo una vez al año. Esto más o menos lo que el escritor quiere explicar, que es lo que hizo Jesús. Ahora, el sacerdote entraba en el templo físico, el templo terrenal. Pero a diferencia de Jesús, Jesús entró a los cielos mismos. Y eso hace una gran diferencia, hermanos amados. Y esto nos permite entender que Jesús es mayor que todas las cosas. Sigamos leyendo. Dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado, escuche, por Dios, sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Ahora, podríamos decir, ¿qué tenía que aprender Cristo? Porque aquí dice, y por lo que padeció, aprendió. ¿Qué cosa? La obediencia. Ahora, ¿por qué? Porque recordemos que Cristo es Dios. Y Él toma, como dice Galatas, venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer. Entonces Dios toma un velo de carne. ¿En qué lugar o en qué posición se coloca Dios ahora? En un lugar bajo, en un lugar de obediencia, en un lugar de sumisión. Y eso es lo que a él aprende. Por lo que padeció, aprendió qué cosa? La obediencia. Ahora, Dios está sujeto a Dios. Aleluya. Qué maravilloso. Dios está sujeto a Dios. Dios está sujeto a sus leyes. ¿Mm? Por eso, por lo que padeció, aprendió. Entonces, Dios conoce, ahora, Dios conoce todo. Usted podrá decir, pero es que Dios no me entiende. Dios no sabe porque Él es Dios y yo soy hombre. Dios fue hombre. Él sabe todo. Por eso que aquí lo dice, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de una eterna salvación para todos los que lo obedecen. O sea, esto es por obediencia, hermanos amados. Amén. Esto es obediencia, es por obediencia. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. O sea, ahora nosotros podemos acercarnos a Cristo. Podemos acercarnos a Jesús confiadamente. Confiando, ¿cierto? Porque Él pagó los pecados suyos y los míos. Por eso que Dios llama al arrepentimiento, no a pertenecer a una religión, no a pertenecer a un grupo de gente, ¿cierto?, que profesa ser religioso, sino nos llama al arrepentimiento, a volvernos a Dios directamente. Con esto no quiero decir que usted no vaya a asistir luego, ¿cierto?, a un lugar donde se adore a Dios, donde se enseñe, porque muchos dicen, no, si ya no es necesario ir a la iglesia, no es necesario. Sí, sí es necesario ir al lugar donde a usted le enseñe la palabra, donde usted pueda ir aprendiendo cada día más y pueda tener un acercamiento con Dios. Pero primero, el primer paso es arrepentirse. Dios llama al hombre que se arrepienta para poderle perdonar los pecados, porque si usted no se acerca a Dios arrepentido, ¿cómo Dios le va a perdonar los pecados? Entonces, ¿es necesario el arrepentimiento? Claro, claro que hay que arrepentirse, porque la vida se va en un día, y a lo mejor usted dirá, pero es que yo no soy malo. Es que yo no fumo, yo no tomo, yo no fumo marihuana, no me drogo, soy trabajador. Por cuanto todos pecaron, dice la Escritura. Por eso que está la muerte de Cristo, está el sacrificio. No había ninguno bueno, dice la Escritura. Entonces no podemos presumir que somos buenos. No, es imposible. Es imposible, hermanos y amigos que nos escuchan. Debemos reconocer que somos malos y que necesitamos el perdón de Dios, que necesitamos la guía de Dios, que necesitamos el sostenimiento de parte de Dios. No sabemos cuánto nos durará la vida. No sabemos si hoy día estamos, mañana no sabemos, o más rato. La Escritura es clara. Tal como decía el Salmo que expresamos al principio, que es el hombre para que en él piense. El hombre es como la neblina, que por la mañana, ¿cierto?, está fuerte, pero ya llegado el mediodía se ha disipado, ya no está la neblina.
Así muchos han pasado por este mundo. Yo digo, y perdone la expresión, a lo mejor fuerte, han pasado por este mundo sin pena ni gloria, porque no han entendido, porque no han comprendido que tienen que arrepentirse y que tienen que volver a Dios. Ricardo Fuente, Dios le bendiga, hermano amado. Entonces, ¿quién es el sumo sacerdote? Cristo. Entonces, si usted se va fijando que a través de la lectura de este libro, vamos aprendiendo que Jesús es todo. Y esto Pablo lo confirma diciendo que Jesús es todo, en todo y por todo. Entonces, no hay nadie más, hermano y amigo, en el cual usted pueda buscar o adquirir el perdón de pecado. No son sus obras las que le va a dar a usted el perdón de pecado. Es el arrepentimiento y el convertimiento para poder acceder al perdón. El salmista decía, un corazón contrito y humillado, tú no lo despreciarás, oh Dios. ¿Sabe? Ayer murió muchas personas murieron ayer, como morirán hoy día. Y se han ido de este mundo, se han ido de este mundo, sin aceptar, sin recibir el perdón. Y como tal se han ido de este mundo, como enemigos de Dios. Porque cuando Dios perdona nuestros pecados, pasamos a ser amigos de Dios. Y fíjese que este libro nos revela, y no solamente este libro, toda la Escritura, nos revela cómo Dios ha colocado sus medios para que usted y yo podamos tener cercanía con Él. ¿Sí? Porque los medios humanos no alcanzan. No alcanzan. A tal punto que el Señor le dijo una vez a los discípulos, tal vez no en referencia a esto, pero le dijo, aunque todo lo hagáis, sois servo inútil. Porque a nosotros lo que nos condena es nuestro pecado, nuestra maldad. Porque el hombre tiene tendencia al pecado y porque su naturaleza es pecaminosa. Entonces Dios proveyó los medios necesarios para que usted y yo y toda la humanidad sea salva. El problema es que la humanidad no quiere ser salva. Y aquí el escritor de Hebreo en el capítulo 5 nos muestra a Jesús como el sumo sacerdote. ¿Podemos acudir a Él? Sí, podemos acudir. Podemos acercarnos confiadamente hasta el trono de su gracia. Porque dice la Escritura, y fue declarado por Dios sumo sacerdote, pero ahora no según el orden arónico, no según el orden de la tribu de Leví, sino según el orden de Melquisedec. Parece extraño, ¿verdad? Este Melquisedec que salió a recibir a Abraham, que ya estaba, ¿se fija? Eso muestra que Cristo ya existía, sí. Por eso Él es el alfa y el omega, el principio y el fin de todas las cosas. Y si Dios ha provisto el puente para que usted y yo podamos pasar, ¿por qué no pasar? ¿Por qué conformarnos con nuestra vida moral y no venir a la vida verdadera? Jesús Dios dijo, yo he venido para que tengáis vida y para que tengas en grande abundancia. Amigo, hermano, la decisión es suya. La decisión es suya. Dios ya tomó su decisión. Dios tomó un día la decisión de hacerse de carne, vivir tu vida, vivir mi vida, sin pecado, por supuesto, sin pecado. Padecer por ti, pagar el precio de tu maldad y la mía. Él lo decidió así. Y Él no echó pie atrás. En la oración del huerto Él dijo, Padre, si quieres pasar en mí esta copa, pero que no se haga tu voluntad. Perdón, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ve, Él tomó la decisión y la mantuvo al final, hasta el final. ¿Por qué no aprovechar este sacerdocio y acercarnos? Dije delante que el sacerdote era elegido para mediar entre Dios y los hombres. Era nuestro representante en la tierra. Sí, el sacerdote era el representante humano. Y Jesús toma esa labor. ¿Y sabe por qué? Porque el otro sacerdocio no le dio para cumplirla. Y porque no podía. No podía. ¿Y sabe por qué no podía? Porque estaba preso por el pecado. Y por eso por ahí Pablo dice que tal sacerdote nos convenía.
perfecto, hecho más sublime que los cielos. ¿Por qué no tener la confianza en este sacerdote de Melquisedec, que es el mismo Jesús Cristo? Es el mismo, nosotros, nosotros. Los que no entienden la Escritura a veces tergiversan esto y hacen otro Dios y hacen otra persona y confunden al hombre. Pero aquí está la palabra, la cual dijo el salmista: lámpara es a mis pies y lumbrera a mi camino tu palabra. Por eso yo insisto que de nuestros púlpitos tiene que fluir la verdadera palabra de Dios, la verdadera enseñanza. La iglesia ha llegado a un estado emocional, ¿sí? Un estado emocional que nada edifica y parece que siempre nos está faltando algo. Por eso muchos vuelven atrás. Por eso muchos hermanos, han dejado el camino porque no han entendido, o tal vez no se les ha enseñado bien, con profundidad, quién es Dios. Sí, es cierto, nos emocionamos en los cultos, vivimos emociones tremendas muchas veces. Decimos: Dios está aquí con nosotros. Pero cuando entendemos la Escritura, cuando Dios nos da el entendimiento de ella, podemos apoyarnos no en nuestra fuerza, no en nuestra inteligencia, sino en la sabiduría de Dios. Quiero decirle algo que muchos creen que saben, pero no saben nada. Y con esto no estoy ofendiendo a nadie. Cuando Jesús empezó a predicar, después de haber hecho un gran milagro, muchos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y Jesús le dijo, cuando los apóstoles le dijeron que la gente se estaba yendo, que la palabra era muy dura, Jesús le preguntó a sus discípulos: ¿queréis acaso iros vosotros? ¿Sabe lo que respondió Pedro? Aún con el poco entendimiento que Pedro tenía, sí, porque ellos vivían con el Señor. Ellos estaban todos los días con el Señor, pero aún con el poco entendimiento, porque los discípulos, si bien es cierto, veían milagros, escuchaban la voz del Señor enseñando, pero su entendimiento todavía estaba estrecho. Pero aún así, escuche bien, aún así, en esa condición, sabiendo poco o entendiendo poco, sabe la declaración de Pedro: Señor, ¿y a quién iremos? ¿A quién iremos? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído. Hay una especie de aferrarse, aún en lo poco. Dios le daría mucho más, por supuesto, para que ellos fuesen los que iluminaran a través de la palabra a muchos más. Pero aún con ese poco conocimiento, Pedro estaba aferrado. Imagínese con más conocimiento que iba a poseer más adelante. Y eso se ve cuando los sacerdotes les prohibieron que hablasen en el nombre de Jesús. Usted lo puede ver en el libro de Hechos. Ya la condición cambia. Ya encontramos un Pedro que no niega al Señor. No, no lo niega. Le dice al sumo sacerdote: ¿sabe cómo? Juzguen ustedes. Si es menester obedecerlos a ustedes antes que a Dios. La respuesta es clara. Pedro ya había adquirido conocimiento a través del Espíritu Santo. Dios se iba revelando en aquellos tiempos, porque todavía el libro del Nuevo Testamento no estaba escrito, se estaba escribiendo. Hoy día nosotros tenemos las cartas de los apóstoles. Y por eso vuelvo a insistir, hermanos, en los púlpitos falta una enseñanza profunda, una enseñanza que llegue al corazón del hombre y que pueda, a través de ella, hacer la transformación clara y precisa de nuestra vida. Sí. Oremos a nuestro Dios para que levante hombres llenos del Espíritu Santo, llenos del conocimiento de Dios, para que puedan dar a la iglesia lo que necesita. Sí. Que Dios le bendiga, que el Señor le bendiga en esta mañana y le guarde. Que Dios sea con usted. Mañana continuamos con el mismo capítulo
pero del verso 11 en adelante, donde va a hablar de otro tema. Por eso es cierto que la escritura le pusieron números, ¿verdad?, de capítulos y versículos, pero no siempre está cortada o está clara donde tiene que ir. Dios bendiga a nuestro hermano Juan Muñoz. Y por eso que el próximo tema que va a hablar Pablo es acerca de la apostasía. Ya no va a hablar del sacerdocio porque ya quedó claro que Melquisedec es Cristo, que aquel que recibió los diezmos, Abraham, es Cristo, que aquel que se presentó ahí es Cristo. Dios bendiga a Juan Muñoz, Ricardo Fuentes, Iván Urrutia, por estar en la sintonía esta mañana. Entonces, dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír, dice en el verso 11. Fíjese, aquí hay cosas que nosotros debemos analizar bien. Dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Por cuanto, dice, os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo, dice, ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Ven? Esto no es aleluya, gloria a Dios, hermanos. No es andar hablando en lengua cada rato. No, no es eso. Es mucho más que eso. Aquí concluye el capítulo 5, donde nos advierte el apóstol, hermanos amados, que debemos ser prestos para oír. No pensar que la sabemos toda. Detenerlos un momento y poder leer la escritura y pedirle a Dios la claridad para ir creciendo, para ir no solamente quedarnos con la leche, sino, hermanos amados, poder tomar el alimento sólido y poder de esta manera, hermanos amados, crecer. Hoy día hay niños espirituales que pelean entre ellos, que discuten entre ellos, como en Corintios, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, que no pueden recibir la verdad cuando se les llama o se les exhorta, no pueden entender, están mal. Hay predicadores que no son consecuentes en su vida personal, en su vida íntima, con lo que predican o profesan en los púlpitos. Hemos llegado a ser mentirosos y a muchos se han corrompido por no entender realmente lo que Dios quiere. Pero el Señor Jesús nos ayude, hermano amado, en este día, hermana, que nos escucha, que nos ve. Por eso debemos orar por nuestros pastores, por nuestros enseñadores, para que puedan enseñar bien, con claridad y con la presencia del Espíritu Santo en sus vidas. Gracias, gracias por su sintonía. Gracias por darnos este tiempo y poder así hablarle de la Escritura. Nuestro programa Conversando la Escritura tiene ese objetivo, de poder llegar a usted y decirle, así dice el Señor. Amén. Que Dios le bendiga y será hasta mañana. Continuamos con el capítulo 6. Gracia y paz de Jesucristo para usted y para todos los suyos. Un gran abrazo. Y no se olvide de compartir el video, de darle like en YouTube, suscríbase, para que podamos seguir adelante, para que podamos seguir avanzando por la senda de la justicia y de la verdad. Despierta, hermano, despierta.
despierta la voz de Dios, porque hay que estar listo para cuando suene la final trompeta. Jesús le bendiga.